Hola, ¿cómo están? En esta ocasión nuevamente vamos a compartir con ustedes una experiencia que es bastante interesante que muchas empresas están ingresando, ¿no? Estoy hablando hoy acerca de teletrabajo. Trabajo remoto, trabajo a distancia, home office, hay muchos denominativos para esta modalidad de trabajo. Desde que nosotros hemos entrado en este confinamiento llamado cuarentena, muchas empresas, las que han podido, hemos entrado obligatoriamente a este formato de trabajo, ¿no? Y aquí en Techali queremos contarles brevemente un poquito acerca de nuestra experiencia, cómo estamos haciendo. Nosotros seguimos trabajando. Afortunadamente nosotros tenemos ya el conocimiento, la experiencia, de manera que no nos ha sido difícil encarar esta nueva modalidad de trabajo. Y en esta ocasión me acompañan tres personas que son los pilares de la empresa. Por un lado está Nico. Hola Nico, ¿cómo estás? Él es jefe de desarrollo de Techali. ¿Cómo está, Hola Inge? Nico. También está Gabriel, es nuestro jefe de marketing. Hola Gabriel. Hola a todos, hola. Hola, ¿qué tal? Y también está Rodrigo. Rodrigo es nuestro jefe de diseño. Hola, ¿cómo Hola, está muy buenas. Rodri? Hola, Inge, ¿cómo están? Buenas. ¿Qué tal? Entonces, acá están mis tres líderes, mis tres estrellas que me están acompañando en este momento para precisamente compartir nuestra experiencia, ¿no? A ver, muchas personas piensan que teletrabajo consiste en este tipo de diálogos únicamente, ¿no? O sea, que el personal, digamos, comparta, empiece a conversar, etcétera. Y teletrabajo no es solamente eso. Teletrabajo es mucho más que eso. De eso queremos hablar un poquito en esta ocasión, ¿no? El teletrabajo es una forma de relacionamiento entre los componentes de una empresa, de una organización. Lo único que cambia acá es la flexibilidad, tanto en algunos casos de el horario de asistencia a estas reuniones, por llamarlo así, o la flexibilidad del horario de trabajo, porque hay un tema de distancia que a veces nos impide llegar a la oficina, ¿no es cierto? En este caso es la cuarentena. Entonces, pero asimismo, todas las empresas deben seguir produciendo, deben procurar seguir vendiendo, deben seguir procurando prestar los servicios a los clientes. Esa es la idea. ¿Y qué hacemos nosotros? Utilizamos las TICs, ¿no? Las famosas TICs, las famosas tecnologías de la información y las comunicaciones. Sin embargo, el teletrabajo debe ser planificado, no puede ser improvisado. Y de eso precisamente queremos hablar. Cuando hablamos de planificación, a lo que me refiero generalmente es decir, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer en este nuevo esquema de trabajo como empresa, ¿no? ¿Qué tareas tenemos? ¿Cómo vamos a delegar esas tareas? ¿En qué tiempo se van a realizar las tareas? ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento, el control, la supervisión de esas tareas? Ese es el objetivo fundamental de la planificación. O sea, no tenemos que entrar a esta modalidad de trabajo como sea, improvisando las cosas, ¿no? Y todo este esquema de planificación tiene que ser de conocimiento de los líderes de la empresa, ¿no? De los jefes de área, de los directores o el cargo que tengan, ¿no es cierto? Y ellos a su vez tienen que comunicar hacia sus dependientes, hacia el equipo que los acompaña también. La idea es que esto funcione como un reloj de la mejor manera. Ahora, el teletrabajo tiene sus complicaciones, ¿no es cierto? De hecho, por ejemplo, a veces nos relajamos un poquito, ¿no es cierto? Porque a la oficina teníamos que reportar nuestra asistencia a las 8:30, salirnos a las 12:30, retornar a las 2 de la tarde y media y luego salirnos a las 6:30 de la tarde. ¿No es cierto? Ese es nuestro horario. Pero en este esquema de teletrabajo no hay eso, ¿verdad? A ver, ¿a qué hora empezamos a trabajar, chicos? A las 8:30.
Idealmente debería de ser así. Claro. Claro. Ahora, ¿cómo trabajamos? ¿Cuál es el hábito, cuál es la rutina que cada uno de ustedes emplea? Yo, por ejemplo, Inge, en lo personal, intento, bueno, considero primero que el teletrabajo tiene que tener un cierto de respeto, ¿no? Un cierto de ambiente en el cual se pueda trabajar, un cierto lugar en donde uno se pueda desenvolver para realizar el trabajo, ¿no? En mi caso, que es el área de diseño, necesito una computadora, necesito un lugar donde pueda tener acceso a Internet y pueda buscar también los recursos que también son importantes para esto. Es por esa razón que yo en lo personal intento como que alejarme un momento de lo que es la casa, podríamos decirlo, y me intento enfocar en lo que sería la parte de mi trabajo, ¿no? Como le digo, creo que eso también es un factor importante para, para que podamos llevar esto del trabajo en casa, tal vez podemos decirlo, a algo más formal, algo más cotidiano también. Algo que, por ejemplo, yo me ponía a pensar es que teníamos las herramientas antes de esta cuarentena ya para poder empezar, tanto como las clases, ¿no? Que es un tema aparte, como también como para trabajar. Había las herramientas ya, ¿no? O sea, ya teníamos las herramientas a disposición para poder empezar a hacer o explorar por lo menos un poco más y que no nos agarre en curva como nos ha agarrado, ¿no? Y Ujú. prácticamente empezar ya a explorar este mundo del trabajo en casa y poder sacar el máximo provecho, ¿no? Como usted dice, ya teníamos experiencia, ha habido muchos casos en los cuales nosotros ya hemos llegado a tener este tipo de actividades, ¿no? Algún tipo de información, algún caso extra, ¿no? En lo Ujú. particular siempre hemos trabajado en oficina, como nos ha dicho, pero en algún otro caso hemos llegado a trabajar, ¿no? Alguna cosa muy urgente. Entonces ya teníamos la experiencia, sin embargo muchas empresas recién están empezando a ver esto, cuando como le digo ya teníamos la oportunidad de poder haber empezado esto hace ya mucho tiempo, ¿no? Ujú. Así es, así es. Ahora es interesante un tema que tú tocas, Rodri, porque, a ver, muchos desearíamos retornar a la oficina ya este 1 de mayo, ¿no? Aunque el 1 de mayo es feriado, digamos el 2 de mayo, no quisiéramos retornar, ¿no? Porque tenemos muchos compromisos, quizás es el mejor lugar, digamos, para trabajar, ¿no? Para atender a los clientes, etcétera. Pero desafortunadamente lo que se prevé es que se pueda alargar, ¿no? Esta cuarentena hasta por lo menos mediados de mayo, ¿no? Y posiblemente sea hasta finales de mayo, ¿no? Pero una vez regresando a la, entre comillas, normalidad, todavía hay la posibilidad de que no regresemos pues en su totalidad, no vayamos a regresar por sectores, ¿no? Y además el retorno sea escalonado, es decir, no es que vayamos a retornar de 0 horas hasta las 24 horas, no, seguramente vamos a seguir con esas restricciones de trabajar, digamos, no sé, hasta las 5 de la tarde y después, si no hay rebrotes, recién se puede ampliar hasta las 8, 10 de la noche, etcétera, ¿no? Pero va a seguir habiendo estas limitaciones, de modo que el teletrabajo me parece que va a ser nomás pues una modalidad de trabajo, valga la redundancia, al que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? No hay otra, ¿no? Vamos a tener que tener siempre estas dos opciones, ¿no? Regresar a la oficina y si nos dicen tenemos que estar en cuarentena, pues ahí está, ¿no? Otra vez desde la casa, ¿no? Seguir trabajando. ¿Opinan lo mismo ustedes, chicos, o no? Bueno, por mi parte, Inge, bueno, siempre he dicho esto, ¿no? Que el tema del virus, el tema de la pandemia, nos va a transformar un poco de cómo vamos a ver el mundo laboral, ¿no? O sea, como usted dice, ya nada va a ser lo mismo como antes, ¿no? O sea, van a cambiar muchas cosas y entre esas cosas, muchas de las personas o muchas de las empresas van a optar por tener o por reunirse de esta forma, ¿no? Mediante pantalla, para poder consensuar algunas cosas, para poder coordinar, para poder trabajar de mejor forma, ¿no? Y bueno, acotando solo a mi rama, que es el tema de la programación, bueno, nosotros como equipo, porque detrás de mí hay un grupo de personas también, nos tratamos de reunir mediante, no tanto por Zoom, no tanto por la pantalla, sino mucho por el tema de poder trabajar bajo objetivos. O sea, al principio decimos qué es lo que vamos a hacer y sobre eso vamos verificando en el transcurso del día qué es lo que está pasando
con los demás miembros del equipo y vamos al final de la tarde sincronizando ese trabajo que hemos hecho con una herramienta que es muy habitual para nosotros, que es Git, ¿no? En este caso es GitLab o GitHub. Nosotros trabajamos más con GitLab y de esa forma tratamos de enmarcar un poco más y tratar de avanzar en el trabajo, ¿no? O sea, no es como antes, porque más antes, por ejemplo, llegamos a la oficina, no sé, nos reuníamos ahí entre todos, agarramos un problema, o si es que teníamos un problema, veíamos entre todos cómo solucionarlo y nos poníamos a conversar en tiempo real, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya es un poco definir objetivos, es decir, esto vamos a hacer y sobre eso vamos a trabajar hasta, no sé, puede durar 2, 3 días, puede durar un día, o lo que tenga que durar, ¿no? Entonces, es como ha cambiado la forma de vivir en nosotros, ¿no? Tal vez en nuestra parte eso siempre ha existido, ¿no? Pero no se veía tan claro porque, o sea, era ir al trabajo, ir a coordinar ahí y terminar todo, ¿no? Mientras ahora ya es más a línea, ¿no? O sea, más Creo que ahí juega un papel muy importante. Tendríamos que estar reuniéndonos, siguiendo y todo eso. Sí, Rodrigo, ¿querías decir algo? Sí, creo que en lo que justamente argumenta Nico, y creo que también ha sido uno de los motivos por el cual muchas empresas o muchas otras instituciones no se han animado a llegar a hacer este tipo de trabajo, y es la falta de disciplina, tal vez, ¿no? Entonces, muchas veces la gente es muy indisciplinada, entonces no llega a poder dar estos resultados, como dice Nico, no puede llegar a cumplir los objetivos. Entonces, aquí en Bolivia, por lo menos en lo particular, creo que estamos acostumbrados a tener controlada a la gente, ¿no? Entonces, solamente de esa manera, la gente entonces empieza a trabajar bien, ¿no? Eso es lo que por lo menos se tiene como concepto aquí en Bolivia. Entonces, yo pienso que uno de esos factores, como también dice Nico, que ahora vamos a tener que migrar a esto de manera tal vez obligatoria, sea también que pueda en nosotros en hacer un poco más de eso, de esa disciplina, ¿no? Como personas también, y empezar a poder dar resultados ya por cuenta propia, ¿no? Claro, y creo que algo importante también es que, o sea, la coordinación de equipos, digamos, es diferente a la coordinación de operaciones, porque hay algunas empresas que tienen operaciones que necesariamente necesitan tener contacto físico. En nuestro caso, como somos una empresa de software y de marketing digital, creo yo que ha sido más fácil para nosotros, bueno, ya estábamos acostumbrados también a coordinar equipos o coordinar las tareas, siempre utilizando este tipo de plataformas, ¿no? Pero sí, lo que dice Rodrigo es interesante porque la disciplina creo que viene ya de parte de uno porque ya casi nadie te está controlando, no hay personas que te dicen tienes que hacer esto o cuánto tiempo estás tomando hacer esto, pero sí te dicen necesitamos que esté el producto para mañana, el diseño para mañana. Exacto. O esta modificación al sistema la siguiente semana, y creo que coordinar, en tu caso Nico, creo que ha sido igual, debe ser complicado coordinar porque ustedes manejan otro tipo de metodología, digamos. En mi caso, que es de marketing y diseño, creo que coordinamos más fácil, o bueno, para nosotros ha sido más sencilla la coordinación, porque solamente es una iteración, ¿no? Solamente se les dice qué tenemos que hacer, hay una comunicación, se hace el producto, se hace el diseño y después se envía, creo, o sea, se lo sube a la nube y después ya lo podemos utilizar. Así que creo que es importante también ver si estamos coordinando operaciones, otra vez estamos coordinando otro tipo de tareas que sí o sí necesitan contacto físico, ¿no? Y de acuerdo a cada área, como dices, claro, tienes mucha razón, sí, es cierto. Claro, claro. Otra cosa que ha cambiado es el tema de cómo encarar la información hacia otra persona, ¿no? O sea, cómo transmitir lo que tú estás pensando hacia otra persona. Por ejemplo, antes se manejaba mucho el tema del lenguaje, ¿no? O sea, de frente a frente hablabas y tratabas de explicar lo que quieres sentir, ¿no? O lo que estás pensando, ¿no? Pero ahora con el tema de la reunión en línea, de los seminarios en línea, lo que uno más ha aprendido, bueno, en mi caso, es el aprender a escribir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, trato de escribir, pero leo una vez más para poderlo enviar, porque tal vez la otra persona no va a entender lo que quiero explicar, ¿no? Entonces, va más por ese lado con el tema de los muchachos, o sea, decimos alguna cosa y a veces no nos entendemos, ¿no? Tratamos de generar algo y siempre les digo, ¿no? O sea, primero vuelvan a leer lo que han escrito y les bien para poderlos entender mejor, porque a veces escribimos cualquier cosa, se nos pasa y lo enviamos, ¿no? Entonces es una forma de no hacerse entender uno mismo. Y hasta con los mismos clientes, ¿no? Por ejemplo, algunos clientes nos llaman y nos dicen, falta esta parte, pues que esta parte hay que integrar este módulo más y todo eso, por la necesidad de las empresas, por la necesidad de las empresas. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de explicar de la mejor forma, pero escrito, ¿no? Claro, podemos hablar algunas veces verbalmente, pero hay veces las personas nos mandan por escrito
sea por mails, por electrónicos o por WhatsApp, ¿no? Sí, Creo sí. que lo que dice Nico es fundamental y bueno, más que todo por la parte en que tiene un factor aquí más, el cual es no solamente comunicarnos entre nosotros como la empresa, digamos, sino que muchas veces tenemos que comunicarnos con el mismo cliente de esta manera, ¿no? Entonces, conversar con el cliente y que él también nos dé a entender más o menos lo lo puede hacer a veces de manera presencial, digamos. Claro, es bien interesante lo que comentan ustedes. Primero que esta modalidad de trabajo, para el conocimiento de nuestra audiencia, está normada ya a través del Decreto Supremo 4218, que se ha promulgado recién, se emitió recién el 16 de abril de este año, precisamente en previsión de que podamos seguir trabajando. En relación a la norma, evidentemente, el 16 de abril del 2002 ha emitido el Decreto Supremo 4218 por el que se estaría regulando esta modalidad de teletrabajo, ¿no? Donde hay obligaciones y responsabilidades tanto para el empleador como para los trabajadores, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? A veces, no es el caso nuestro, por supuesto, pero puede ser que haya una suerte de relajamiento de parte de los trabajadores, ¿no? Repito, no es nuestro caso, en el sentido de que, bueno, como nadie me está viendo, me voy a poner a trabajar, a tratar de cumplir mis obligaciones a partir de las, no sé, pues voy a dormir hasta las 10 y a partir de las 10:30 empiezo a trabajar, entonces, como nadie me está viendo, no hay problema, ¿verdad? Hay empresas que tienen dos tipos de clientes desde nuestra perspectiva. Un tipo de cliente, el que sabe que nosotros tenemos que atenderlos en nuestros horarios de oficina normales. O sea, para esos clientes nosotros tenemos que estar siempre a su servicio, en esos horarios, disponibles en esos horarios, ¿no? Pero hay otro tipo de trabajo en el que no interesa tanto esos horarios, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de que tenemos que nosotros cumplir ciertas metas, ciertos objetivos, ciertos resultados, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros con el equipo de desarrollo decimos, ok, tenemos que desarrollar estos módulos de este sistema y tenemos hasta tal plazo, hasta tal fecha. Entonces eso a ustedes del equipo de desarrollo les da cierta libertad, ¿no es cierto?, como para trabajar en el horario más conveniente, porque es verdad, ¿no? Cuando estamos en la casa hay nomás pues tentaciones, ¿no es cierto? Querer dormir un poquito hasta más tarde, ver más películas, ¿no es cierto? Pero cuando somos responsables, y eso es lo que quería hablar, precisamente este sistema de teletrabajo funciona muy bien cuando hay responsabilidad de parte de los trabajadores y hay confianza de parte del empleador. O sea, esas son dos variables muy importantes. Responsabilidad de parte de los trabajadores y confianza en ese equipo, en el equipo de trabajo por parte del empleador. Entonces, ahí sí hay una buena simbiosis, se podría decir, para obtener buenos resultados, ¿no? Yo sé, por ejemplo, en The Charlie, el equipo de desarrollo trabaja hasta 10 de la noche, 11 de la noche, ¿no es verdad, Nico? Hemos estado en esos tiempos de trabajo, 12:30, a veces nos amanecemos, y no es tanto ya por el horario, ¿no? Sino es más por resultados, por objetivos, por metas, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, a quienes tienen negocios del otro lado que nos están viendo, quienes tienen empresa, negocios, esto es importante determinar, ¿no? Planificar, como decía, las tareas, las actividades, las metas, definir muy bien las metas, los objetivos, los resultados, tener tácticas, estrategias de seguimiento, ¿verdad? Para llegar a esos resultados, ¿no? Ahora, entre paréntesis, chicos, hay, ¿cómo se llama? Dentro de las tentaciones, pues hay, a veces nos sentimos tentados a quedarnos un poquito más en la cama, etcétera, etcétera. Sin embargo, se recomienda que aún estemos en esta modalidad de trabajo, tener los mismos hábitos que cuando íbamos a la oficina, es decir, levantarse a la misma hora, desayunar a la misma hora, entrar a la ducha, incluso hasta cambiarse, ¿no? Ponerse la ropita que normalmente nos poníamos. ¿Por qué creen que eso se recomiende de esa manera? ¿Qué piensan?
Yo creo que básicamente es, igual había leído, ¿no? Ese tipo de artículos, básicamente es porque nuestro cerebro se acostumbra a una cierta rutina. Cuando vamos al trabajo, nosotros tenemos una cierta rutina, nos levantamos 6 de la mañana, desayunamos, hacemos ejercicio, vamos al trabajo, volvemos a almorzar, volvemos a ir. Y el cerebro se acostumbra a esa rutina y la productividad, creo yo, sube cuando sabes que estás en el trabajo, ¿no? En el caso de que estemos en la casa y si no hacemos, no seguimos esas rutinas, nuestro cerebro piensa que estamos en tiempo de descanso. Entonces, sí es importante eso, creo yo, o sea, estar siempre una parte de la productividad, pero también siempre estar motivados, ¿no? Por lo que estamos haciendo. Creo que es importante también eso, que nos motive el trabajo, que estamos haciendo algo bueno y algo que de verdad beneficia a las empresas. Entonces, la motivación creo que tiene que ir igual muy ligado a lo que es la productividad, ¿no? No sé qué piensa Rodrigo. Sí, justo quería hablar, estaba con el micrófono apagado. Creo que justamente Gabo tiene mucha razón con respecto a esto. Es cierto, o sea, es muy, muy mental y considero que también es bueno para no perjudicarnos nosotros mismos, porque en algún momento, ya seamos nosotros o otras empresas, vamos a volver, ¿no? O sea, tarde o temprano, tal vez tarde más, ¿no? Tal vez más tarde que temprano, pero se llegue a volver y retomar esa rutina tal vez que ya está mentalizada, porque bueno, nuestro cerebro, como dice también Gabriel, es una herramienta muy poderosa, a veces hasta para despertarte, sin la necesidad de una alarma, ya está programado el cerebro, ¿no? O sea, ya sabe a qué hora tiene que levantarse, a qué hora tiene que estar listo, ¿no? Entonces, llegar a educar de otra manera a tu cerebro después va a ser mucho más complicado volver a educarlo para la actividad que ya tenía antes, ¿no? Así es, definitivamente. Bueno, dale, Nico. Bueno, yo pienso de que, bueno, el primer paso para comenzar con el teletrabajo es tratar de fijar reglas, ¿no? O sea, no tanto contigo mismo, sino también contigo y también con tu familia, ¿no? O sea, yo siempre digo que para todo hay un tiempo, ¿no? O sea, no solamente, no todo el tiempo, no todo el día, no todas las 24 horas está abocado al trabajo, ¿no? O al trabajo que en este caso sea la oficina. Podemos hacer otras cosas para poder desestresarnos también, porque parte de esta cuarentena es que se ve mucho de eso, ¿no? O sea, que las personas por el solo hecho de estar encerrados ya están en una actitud más de estrés, ¿no? Entonces, pienso que siempre se deberían de normar reglas, fijar reglas, no solo contigo, sino también con tu familia, ¿no? Decir que, no sé, desde las 8 hasta las 2 de la tarde voy a trabajar en el tema de la oficina, ¿no? Y después para abajo hasta las 4 o 5 tendré tiempo para hacer las cosas, digamos, de la casa o algunas cosas que tengan que estar pendientes y tal vez por la noche volver a retomar el trabajo en la oficina, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi parte, o sea, y varios también concordan conmigo en el tema de la programación, nosotros somos más productivos por la noche, ¿no? O sea, decimos, creo que se nos prende el foco en la noche y tratamos de hacer más cosas y tratamos de generar más trabajo en la noche que en la mañana. Tal vez hay un poco de distracción, otras cosas, pero somos de esa forma, o sea, tenemos esa actitud, ¿no? Que tampoco está mal, pero siempre es bueno, creo, determinarse esos tiempos de horario, ¿no? Decir, de tal a tal hora voy a hacer esto, de tal a tal hora voy a hacer esto, y de tal a tal hora voy a hacer aquello, ¿no? Sí, eso es bien importante. Precisamente hay distractores, o sea, todo el tiempo tenemos distractores, ¿no es cierto? Puede ser una película, un juego, puede ser que quiero descansar más, que quiero dormir, lo que fuera. Y como decía Gabo, y eso es verdad, ¿no es cierto? Todos creo que concordamos con esto, ¿no? Esos distractores en realidad a veces son necesarios, porque cuando quienes tenemos ese tipo de trabajo donde tenemos que estar sumamente concentrados, enfocados, hablando del área de desarrollo, necesitamos cierto nivel de abstracción para para lograr mejores resultados, ¿no? Pero a veces nuestro cerebro también se embota, pues, ¿no? Se satura, ¿no es cierto? Por esa razón necesitamos, digamos, cada 90 minutos, ¿no? Levantarnos un ratito y empezar a hacer otras cosas, ¿no? Jugar un ratito, ver tal vez un momento, una película o lo que sea, ¿no es cierto? Necesitamos esos distractores. O sea, yo estoy consciente de eso, estoy seguro de eso, eso es totalmente natural, porque este nuevo escenario de trabajo
no era pues normal, ¿no? Y está causando ciertos cambios, ciertas reacciones, digamos, en nuestro cerebro y además en el resto del comportamiento físico, pues, ¿no? De hecho, por ejemplo, muchos estamos tomando otras medidas, ¿no ve? Estamos yendo en conquista del espacio, comiendo. ¿ve? Estamos comiendo más, estamos siendo un poquito más sedentarios, no estamos caminando mucho, etc. Entonces, no es pues normal, ¿no? Definitivamente. Pero insisto en el concepto, ¿no? Cuando uno es autodisciplinado, cuando uno es responsable, entonces no hay problema, ¿verdad? No hay problema porque ya tenemos la capacidad de saber manejar muy bien estos distractores, ¿no? Y quienes no, pues se pueden entrar a su red social de Facebook, Instagram y estar horas y horas y horas, ¿no es cierto? Y de repente nos damos cuenta que teníamos que hacer algo y lo dejamos y empezamos a hacer a la carrera y como salga, ¿verdad? Entonces ahí obviamente no va a haber buenos resultados, ¿no es verdad? Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. No, lo que decía es verdad, o sea, lo que dice Nico es cierto porque cada persona creo que es diferente. Como dice Nico, los programadores, los desarrolladores son más productivos en la noche y hay a veces tareas que no puedes posponer, ¿no? A veces, en mi caso, por ejemplo, que tratamos siempre con los clientes de primera línea, ellos a veces necesitan respuestas ahora, entonces ellos piensan, y está bien, ¿no? Que estamos en el horario habitual de la oficina y creo que está bien, pero en temas de soporte, de sistemas, creo que es 24 horas que tenemos que estar siempre respondiendo. Y también eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Que cada equipo es diferente, pero igual creo que todos somos también diferentes en cuanto a la productividad que tenemos, a los horarios que tenemos también. Eso es verdad. De hecho, por ejemplo, muchos clientes de Dechali nos han estado contactando fuera del horario normal de trabajo, ¿no? Tenemos un cliente, que no voy a decir el nombre, que a las 9, 10 de la noche, 11 de la noche nos escribe, nos consulta y tenemos obviamente la delicadeza, la gentileza de atenderlo, ¿no es cierto? Entonces, ya pues son nuevos escenarios de trabajo, ¿no? Ahora, dale, Nico, ¿querías decir algo? Bueno, otra cosa que se ha visto también es de que como muchas empresas o muchos dueños de empresas ya tienen tiempo por el tema de la cuarentena, empiezan no sé, a probar, a usarlo de sí, mayor, mucho. No sé, lo van probando, ¿no? El sistema, y ahí es donde se dan cuenta que les falta un módulo más, que les falta un requerimiento más, y es donde tratan de comunicarse con nosotros. Ustedes lo que decían, ¿no? O sea, el tema del horario, por ejemplo, con las empresas es porque tienen tiempo, ¿no? O sea, no están como antes ajetreados con reuniones, con agendas y todo eso, y les da como para poder pensar y decir, me puede faltar este módulo más, me puede faltar este requerimiento más y todo eso, ¿no? Y hacernoslo saber a nosotros, ¿no? Y es un poco lo que usted decía, Inge. Claro, claro. Ahora, es bien interesante, dentro de ese nuevo escenario, hay muchas empresas que les ha tomado de sorpresa todo este asunto, ¿no? Es decir, muchos negocios, muchas empresas con equipos de trabajo de 5, 10 o lo que fuera, la cantidad de personas, de colaboradores, generaban información y lo guardaban en sus computadoras, ¿no? O en sus equipos, ¿verdad? Entonces, salen o entran en una cuarentena y dicen, bueno, quiero seguir trabajando, pero y no tienen la documentación, no tienen sus notas, sus cotizaciones, sus cuadros de Excel, lo que fuera. Entonces están en un problema, ¿no? Han estado en un problema, ¿no? A propósito de eso, hay muchas soluciones tecnológicas que nos pueden ayudar en esta modalidad de trabajo, ¿no es cierto? Hablemos un poquito de ¿qué necesitamos como base tecnológica, Nico? Y te voy a ceder la palabra para que tú puedas ilustrar a quienes tienen negocios, tienen empresas, qué deberían de considerar para encarar de mejor manera esta modalidad de trabajo a distancia. Bueno, a ver, lo primero que se debería hacer es, bueno, primero tener el acceso a Internet, que es lo más importante para el tema el tema del teletrabajo. Deben tener acceso a Internet, una computadora y un espacio, ¿no? Donde realizar o donde desenvolverse de mejor forma para llegar a tener objetivos consensuados, ¿no? Entonces, para ese propósito, o sea, no solamente es el uso del Internet. A esto hay que sumarle las tecnologías de información y comunicación, que son conocidas como las TICs, ¿no? O sea, estas herramientas, estas aplicaciones nos van a ayudar a que
podamos tener sincronizado la información, no solamente de nosotros, sino de todo un grupo de personas que están abocados a un proyecto, ¿no? O sea, podrían empezar tal vez por algo básico que es, por ejemplo, Google Docs, donde, por ejemplo, te ofrece una herramienta grande para poder hacer edición, para poder saber quién lo ha hecho, la edición, en qué horarios. Es una especie de sincronizar trabajo y revisar por otra parte y tener algo más homogéneo, ¿no? Por ejemplo, hay otras herramientas más sofisticadas ya para entornos específicos. Por ejemplo, en el tema del desarrollo está Slack, está Notion, está también, podría ser también ¿qué se llama esto? Skype, ¿no? Para poder consensuar algún tipo de objetivos, algún tipo de información, ¿no? Uh-huh. Y lo más importante es alojar esa información en alguna parte, ¿no? O sea, como en un principio decía, sería una buena estrategia primero empezar con Google Docs, ¿no? Que es igual un repositorio en la nube donde vas haciendo correcciones o modificaciones y todos lo van viendo, ¿no? La otra opción que nosotros manejamos es el tema de repositorios en la nube. Por ejemplo, Git, está GitLab, GitHub, y entre otras cosas, ¿no? Pero son las herramientas que más nosotros manejamos. Y otras cosas para conferencias, tal vez sería Zoom, sería otro como Skype, que también lo había dicho antes. Claro, ahora mientras... y Workplace, ¿no? De Facebook. Claro, mientras terminas la idea, voy a hacer un paréntesis. Por una parte, digamos, tendríamos que ver repositorios de información, repositorios de archivo, ¿no? Y hay soluciones, como comentaba Nico, que son más sofisticadas, dependiendo del propósito, ¿no es cierto? Claro. Para el área de desarrollo tenemos algunos tipos de repositorios. Pero para el manejo de información, por ejemplo, hay soluciones tan sencillas como Google Drive, OneDrive de Microsoft, etcétera, que nos pueden ayudar también a subir a la nube esa documentación para que después desde cualquier parte del mundo podamos nosotros seguir trabajando para compartir con otras personas, ¿no es cierto? Y por lo otro, tenemos herramientas, por ejemplo, para comunicación, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos utilizando Zoom, pero hay más, ¿no es cierto? Hay Skype, hay Messenger, hay Microsoft Teams, etcétera, hay un montón de herramientas, ¿no? Todas tienen ventajas y desventajas, ¿verdad? En relación a las plataformas, por ejemplo, ya para hacer un seguimiento, ya no solamente para conversar, sino para hacer seguimiento de las tareas. Gabriel, ¿tú qué herramienta utilizas con el equipo de diseño? Bien, nosotros utilizamos, creo que todas las herramientas son buenas siempre y cuando te funcionen, porque hay muchas, hay varias, entonces algunas personas quieren utilizar todas y creo que no es bueno porque igual te puedes confundir, así que creo que es bueno o mejor si utilizas solamente uno o dos, pero que sí te sirvan a ti. Por ejemplo, hay gente que la pasa muy bien con Google Docs, como dice Nico, y hay otra gente que sí o sí necesita Microsoft Teams o otro tipo de soluciones más robustas, digamos. En nuestro caso, lo que nosotros utilizamos juntamente con marketing y con equipo de diseño también es Workplace. Creo que es una plataforma bastante intuitiva. Workplace, para los que nos están viendo, es una plataforma de Facebook, que es como funciona, es básicamente Facebook, pero para empresas, donde tú puedes colocar archivos, puedes publicar cosas, es como una red social que tienes, pero para tu empresa. Entonces, nosotros lo utilizamos mucho para enviarnos archivos, para comunicarnos entre equipos, y en Workplace lo bueno es que puedes crearte grupos. Entonces, tenemos un equipo de diseño, tenemos un equipo de community, un equipo de marketing, y podemos ir enviándonos archivos, ir comunicándonos, tenemos chat, tenemos llamadas, podemos compartir pantalla, y creo que es una herramienta que unifica todas las operaciones que nosotros hacemos. Ahora, desde el punto de vista ya hacia afuera para nuestros clientes, creo que es importante utilizar lo que ellos también utilizan. No podemos nosotros decirles, utilicen Microsoft Teams. A mí no me gusta mucho eso porque muchos clientes no lo utilizan, entonces creo que es importante utilizar lo que ellos sí, como WhatsApp, por ejemplo, que no tiene nada de malo. Nosotros coordinamos mucho por WhatsApp y los digo, ¿sabes? Con los clientes. Coordinamos bastante por WhatsApp porque ellos utilizan esa herramienta. Entonces, creo que para la comunicación interna, lo que yo utilizo y lo que nuestro equipo utiliza es Workplace. Y obviamente también estábamos utilizando Slack hace un tiempo, pero creo que Workplace unifica todas las herramientas. Así es, excelente aporte, Gabo. Ahora, muchas empresas, y este es el otro tema también, ¿no? Se han sorprendido y algunos no saben o no sabían utilizar de mejor manera la herramienta,
¿no es cierto? ¿Cuán complicado resulta, Rodrigo, aprender a manejar una herramienta? Bueno, depende mucho en realidad de la capacidad a veces, ¿no?, que uno ya tenga con la tecnología. Y otro factor, como ya había explicado antes, el ya haber tenido algún tipo de experiencia, ¿no? En mi caso, por lo menos, yo considero que es fácil. Yo considero que no es algo muy complicado. Esto porque obviamente yo estoy muy metido en este tipo de cosas, no es tan complicado. Sin embargo, me he puesto a pensar el otro día, y es un caso, por ejemplo, de algunos familiares míos, que ya son un poco mayores, y que no están acostumbrados para nada, absolutamente nada. Sabemos, ¿no?, de que no es de otro mundo, que las personas hoy en día tampoco usan muy bien el WhatsApp, el Facebook, ¿no? Algunas personas, no necesariamente tan mayores, pero sí que no están acostumbradas. Entonces, este tipo de personas sí se les hace un poco más complicado, y obviamente recurren a personas jóvenes como nosotros a veces para pedirnos, ¿no?, como favor, por favor, ¿cómo es que me conecto? ¿Cómo es que descargo esta aplicación? Muchas cosas que para nosotros, como le dije, es sumamente fácil, pero para otros es un poco complicado. La ventaja, y creo que eso también es un factor importante para escoger la herramienta adecuada, el programa adecuado con el que vamos a trabajar, es que sea lo más intuitivo posible, ¿no? Y que sea fácil de manejar. Entonces, por esa parte, creo que nosotros, por ejemplo, en el área de diseño, hemos llegado a trabajar, como dice Gabriel, sin cargarnos de muchos programas, los necesarios y los mejores, digamos, que agrupen todo lo necesario. Por ejemplo, en Workplace nosotros trabajamos la parte de llamadas, trabajamos la parte de videollamadas, donde podemos compartir en algunos casos la pantalla y mostrar algunos trabajos. Hemos trabajado ahí mismo lo que es poder subir los archivos. Entonces ahí nos facilita mucho el Workplace, porque en el mismo programa, en la misma plataforma, pues subimos el trabajo que hemos llegado a realizar, o también me puede llegar a mí información que es fundamental para el diseño que voy a realizar, ¿no? A la vez también hemos llegado a trabajar algo que ya, bueno, con lo que estábamos trabajando hace mucho tiempo, que es los correos, ¿no? A través de esos correos, entonces también nos llega como que las indicaciones, los parámetros en los cuales vayamos a querer trabajar. Y bueno, por esa parte creo que sí se ha hecho para mí muy sencillo manejarlo. Ha sido muy intuitivo, la verdad. Desde el momento que hemos empezado a trabajar Workplace, es muy recomendable esa plataforma, la verdad. Hemos trabajado desde el año pasado, si no estoy mal, ya con Workplace, y la verdad es que ha funcionado muy bien. Excelente, ¿no? Realmente buen comentario, Rodrigo. Es importante definir qué plataformas se van a utilizar, qué herramientas, para qué propósitos. Hay muchas herramientas hoy en día que aparentemente nos sirven para todo, pero no es así, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay algunas herramientas incluso que son más cerradas. A nosotros, por ejemplo, nos encanta Workplace, ¿no? Porque forma parte de una extensión, digamos, de la herramienta de la oficina que manejamos y está cerrado a los miembros de la oficina, no es abierto. Ahí no tenemos ningún otro problema de filtración, por ejemplo, ¿no? Pero además tenemos nosotros otras herramientas propias de la oficina, ¿no? Nuestro sistema de CRM, ¿no es cierto? Al cual nosotros podemos acceder desde cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahí es un tipo de sistema en el que nos da la información precisamente de nuestros clientes, de nuestros potenciales clientes, etcétera. Entonces, todo este concepto de teletrabajo es una parte de lo que se llama digitalización de las empresas, ¿no? Nosotros estamos insistiendo en ese término, en ese concepto, y animamos a las empresas a que pues no le tengan miedo y empiecen a adoptar este tipo de tecnologías, ¿no? Nosotros desde acá vamos a darles algunos tips, algunas clases también, algunos tutoriales, algunas charlas, precisamente para ayudarles en este proceso, porque créanme, estamos ya en un nuevo mundo, en un nuevo escenario tecnológico, en un nuevo escenario social, en un nuevo escenario económico al que tenemos que adaptarnos, no tenemos otra alternativa, ¿no? Entonces, ese es el propósito de hoy. Yo quiero hacerles algunas preguntas ya un poquito, digamos, tal vez más privadas. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de combinar estas tareas de trabajo con las actividades domésticas, ¿no es cierto? Porque nosotros igual tenemos que colaborar también con lo que tenemos que hacer en la casa, en el hogar, ¿verdad? ¿Cómo ustedes están manejando esa situación, chicos? Nico, que comience. Yo creo que Nico ha mencionado ya algo sobre ese tema. Está con el micrófono apagado, Nico.
Tu micrófono está apagado, Nico. Ahora sí. Perdón. Bueno, como había dicho antes, ¿no, Inge? Creo que lo principal sería, o lo principal para mí, y que me ha funcionado relativamente bien, es definir horarios, ¿no? Decir que de tal hora a tal hora voy a trabajar en este tema de la oficina, en el trabajo que tengo que hacer, y de tal hora a tal hora tengo tiempo para los trabajos que tenga que hacer en la casa, ¿no? Creo que es bueno definirse los horarios. Qué bien, porque hay obligaciones que tenemos que seguir haciendo, Rodrigo, ¿no? Ayudar, por ejemplo, al mercado en el día que nos toca salir. Exactamente. Bueno, ahí creo que también con lo que dice Nico es un tema muy relacionado a la disciplina y también al ambiente en el cual uno va a llegar a realizar el trabajo. Creo que Nico mencionó unos 13 elementos para poder tener esa clase de trabajos, que era el Internet, la computadora y un espacio, ¿no? En el cual uno también pueda sentirse cómodo, pueda también desenvolverse para lo que esté realizando. Esto, como dice también, como decía Nico, como que se podría decir en una conversación previa con la familia, decirles obviamente que ellos también comprendan cuál va a ser el horario en el cual uno va a estar trabajando, cuál va a ser el horario en el cual uno pueda llegar a ayudar, un horario en el cual también se pueda llegar a designar para actividades de distracción entre la familia o cosas así, no ya más personales. Pero considero que sí es bueno dejar esas reglas claras desde el principio con respecto a por lo menos el horario en el cual uno ya va a estar trabajando. Claro, es así. ¿Algo más, Gabriel? Sí, básicamente, sí, definir el horario, pero también tratar de ser lo más productivo posible, ¿no? Porque creo yo que, bueno, en nuestro caso al menos, creo que tenemos más trabajo ahora que cuando estábamos sin cuarentena y creo que eso también nos ha ayudado mucho a nosotros para ser más productivos. A veces estamos en la casa y como que estamos revisando el correo, estamos revisando el Facebook y no hay cuando empecemos a hacer lo que tenemos que hacer. Así que porque no hay nadie tampoco que nos esté controlando, nos esté supervisando. Así que creo yo que es importante la disciplina más que cualquier otra cosa. Y como siempre digo, la motivación. Creo que es importante no estar motivados a lo que estamos haciendo, ¿no? No estamos haciendo algo como un trabajo convencional, pero sí estamos aportando algo de valor a las empresas. Así que creo que es importante eso también. Claro, qué importante lo que dice Gabriel. Justamente nosotros en The Chali, en este periodo de cuarentena, hemos cerrado varios contratos con muchas empresas, ¿no? Precisamente porque nosotros seguimos trabajando, seguimos atendiéndolos. Hemos tenido reuniones de trabajo con nuevos clientes a través de estas plataformas, ¿no? Particularmente pienso que absolutamente todas las empresas, salvo alguna rara excepción, es posible que puedan seguir trabajando en modo remoto, ¿no? Siempre es posible. No será la parte, el área de producción, digamos, ¿no? Si estoy hablando de una fábrica, pero el resto de las áreas pueden seguir trabajando, ¿no? Repito una vez más, es cuestión de planificar, ¿no? De planificar este tipo de tareas. Yo quiero terminar con alguna consulta a ustedes. ¿Alguien puede decir cuáles son las desventajas de trabajar? Porque hemos hablado todo el tiempo de ventajas y ventajas, pero ¿qué desventajas tendrá trabajar en esta modalidad, chicos, desde su perspectiva? Comer en la oficina. Nada, mentira. Nico, ¿qué? A ver, para empezar, las desventajas es, bueno, como usted decía, puede existir distracciones en la casa y no llegar a cumplir esos objetivos que nos habíamos determinado en un principio, ¿no? Hay un término que se maneja mucho en nuestro campo del desarrollo, que es el tema freelance. Por ejemplo, un freelance no va a la oficina y eso no es un término reciente, no es un término que ha aparecido de la cuarentena, es un término que ha existido siempre, ¿no? O sea, son personas que no están presencialmente en la oficina, pero sí cumplen con su trabajo desde sus casas, desde, no sé, de alguna parte donde ellos se sientan cómodos, ¿no? Y se indisciplina un poco, o sea, eso es lo que siempre digo yo, ¿no? O sea, cuando uno no está viendo lo que el otro está haciendo, pues tiene la libertad no sé, acumularse el trabajo para un horario y decir, lo voy a terminar en esta hora y realmente se está acumulando más trabajo y con la presión más no está llegando a cumplir un objetivo de la mejor forma, ¿no? Entonces, por eso decía mucho yo y mucho me marcaba en tema de los horarios, ¿no? Decir, de tal hora a tal hora voy a trabajar en esto y tratar de ser más productivo en ese horario, ¿no? Exactamente. Yo quisiera aportar con una pequeña
desventaja que creo que en realidad es pequeña, pero sí es muy importante y está más ligado a lo que sería, bueno, nuestro país en especial. A veces lo que a veces impide que podamos trabajar un poco más a gusto es la falta de internet o la falta de conexión a internet en algunos momentos que llega a haber algún corte. Entonces eso a veces perjudica en el trabajo porque podemos llegar a tener, digamos, alguna llamada importante ya para empezar a definir, digamos, en lo que vayamos a concluir y empieza a cortarse, ¿no? Entonces, a veces eso sí es una desventaja. Claro que en persona ya es más fácil, una persona ya le explica. Como decía también Nico, otro factor es que por llamada o a veces por texto, o incluso por videollamada, a veces es un poco más complicado. No necesariamente imposible, pero sí un poco más complicado expresar lo que se puede expresar de manera presencial, ¿no? O también, como le digo, por defectos de internet, entonces que llegue a cortarse y justo es algo importante que estabas diciendo, entonces tienes que repetirlo, cosas así, ¿no? Ya has tocado un tema sumamente importante, Rodrigo. A ver, el gobierno ha dispuesto algún tipo de ayuda para cumplir con el pago de los servicios de luz, de agua, de gas, ¿no es cierto? Pero en el tema de Internet o de telefonía, yo no he visto, no sé ustedes, pero yo no he visto ningún tipo de ayuda, ningún tipo de medida, por ejemplo, para que pueda facilitar que las empresas, las personas desde sus casas puedan aprovechar de mejor manera precisamente la tecnología, ¿no es cierto? Y debería, la verdad que debería, ¿no? Por ejemplo, la empresa estatal, Entel, digamos, debería de bajar los precios, tal vez condonar cierto porcentaje de las facturas de los últimos meses, qué sé yo, porque así como ahora hay muchas personas a nivel doméstico, familiar, están teniendo ese tipo de conversaciones, de interacción, ¿no es cierto?, remota, pero yo no he visto, no sé ustedes, no he visto que en el ámbito de tecnología, de telecomunicaciones propiamente, haya habido algún incentivo para que las personas, las empresas puedan aprovechar de mejor manera el Internet, las redes de comunicación, telefonía, etcétera. Es una pena, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el servicio de Internet es un servicio básico ahora, ¿no? Ya no puede considerarse un lujo y las personas no lo utilizan solamente para el trabajo, sino también para comunicarse con sus familiares que viven en otro país y creo que sí debe haber algún tipo de subvención, creo que sí es necesario hacer ese tipo de cosas. Y complementando a eso, creo yo que la mayor desventaja que yo veo en el teletrabajo, y obviamente que nosotros aquí en Dechari lo hemos subsanado, es el hecho de que a veces la comunicación solamente ya es de trabajo. Entonces nosotros nos llamamos y decimos, haz esto por favor, o necesitamos esto, pero ya no preguntamos cómo estás o cómo te está yendo y todo eso, ¿no? Entonces, creo eso que a veces puede mermar un poco la productividad, que solamente se le pide el trabajo o se nos pide el trabajo y no se nos pregunta cómo está la familia o cómo estamos nosotros. Así que creo yo que es importante hacer reuniones parecidas de trabajo con todo el equipo y como lo estamos haciendo nosotros también, ¿no? Los fines de semana, sí, preguntándonos cómo estamos, qué es lo que falta en nuestras casas, cosas que a veces en el trabajo sí o sí nos preguntábamos, pero en el teletrabajo creo que es más impersonal. Y creo que es una desventaja muy grande que algunas empresas están pasando y que los trabajadores también se sienten desmotivados por eso. Así que creo que es importante subsanar eso también en las empresas, ¿no? Sí, no, definitivamente este es un tema que es bien delicado, ¿no? Siempre hablar personalmente, cara a cara, darse la mano, darse un abrazo, sonreír un poco, ¿no es cierto? Nos hace más humanos, ¿no es cierto? Y cuanto más humanos empatizamos mejor. Y de verdad que el desarrollo de nuestra productividad es mucho mejor, ¿no? Y de verdad yo extraño esos momentos en los que teníamos nosotros, compartíamos, ¿no es cierto? Cada jueves compartíamos nuestras salteñas, nuestras tucumanas, se nos ha hecho todos los días un hábito. Y de verdad que eso nos acerca, ¿no? Nos acerca. Porque al final yo veo la empresa como una extensión de la familia, ¿no? Al final somos familia y eso es importante y se nos está negando, ¿no? Posiblemente este tema del coronavirus, etcétera, nos esté ayudando
a aprender precisamente a valorar esas cosas buenas que teníamos, ¿no es cierto? El trabajo, la comunidad con los compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? O sea, sí, nos ha afectado, ¿no? Y a ver, ojalá podamos volver en el corto plazo a las oficinas, pero también insisto, ¿no? Que vamos a tener que estar, ¿cómo se llama? Trabajando en esta modalidad, ¿no? Intermitente, unos días en el trabajo, en la oficina, otros días de esta otra forma, ¿no? De manera virtual, ¿no es cierto? No sé si tienen algo más que comentar, chicos, algo más que aportar. No, Inge, por mi parte creo que sí, ya quedó claro. Y bueno, solamente lo último que creo que tiene mucha razón, realmente es algo que se extraña mucho, creo que de parte de todos. Y sí, creo que esa interacción entre todos en el trabajo llega a tener resultados, como dice, tanto de productividad, de conocimiento, a veces compartimos ideas también, ¿no? Con respecto a trabajo fuera, que a veces queramos o no se relacionan, ¿no? Y abren un poco más nuestra mente. Así es. Nico, ¿querías decir algo? Bueno, yo digo que, a ver, esta pandemia nos ha transformado, ¿no? Como seres humanos, no solamente a nosotros, sino a todas las personas, ¿no? O sea, empresas, personas, microempresarios y otros, ¿no? Vamos a tener que aprender a vivir con el virus, vamos a tener que aprender a adoptar estas tecnologías que las estamos viendo ahora, ya sea en un grado alto, en un grado bajo, pero de cualquier forma todos vamos a llegar a migrar al tema de la digitalización. Ya las entregas tal vez ya no serán de persona a persona, tal vez ya serán deliveries que van a existir. Y bueno, hay que nomás amoldarse a eso, ¿no? O sea, al final somos seres humanos, somos seres sociales, y creo que estamos predispuestos a poder encarar cualquier tipo de pandemia, cualquier tipo de problema, ¿no? Así es. Bueno, no sé si, Gabo, tienes algo más que añadir antes de que pueda cerrar esta reunión. No, simplemente animar a todas las personas que nos están viendo, a nuestros empresarios que están ahí siguiéndonos siempre, que puedan, como dice Nico, adaptarse a estas nuevas tecnologías. Esto no creo que, aun cuando volvamos a la normalidad, creo que necesitamos todas las empresas ya cambiar de estructura, innovar siempre es importante, y que nuestros empresarios tal vez puedan dar ese paso, ¿no? Que se animen a dar esa presión de sus empresas, y ahí me permites un poco de publicidad, y que puedan igual cambiar la manera en la que operan. Eso es importante, creo yo. Ahora, para la familia creo que igual es importante resistir y obviamente mantenernos unidos siempre, tal vez por el equipo, con la familia, con todo eso. Ok, bueno, a ver, les agradezco a ustedes, chicos, gracias por su tiempo. Nosotros estamos casi permanentemente conectados. Gracias a nuestra audiencia, a quienes nos siguen, que hemos querido nosotros compartir un poquito nuestra experiencia, nuestra vivencia, algunas recomendaciones para sobrellevar este tipo de situaciones, ¿no es cierto? A todos quienes son nuestros clientes, a nuestros seguidores. En The Charlie estamos trabajando de manera remota, así que si tienen algunas preguntas, algunas consultas, no tienen nada más que comunicarse con nosotros a través de los medios de comunicación que siempre los hemos tenido. Ha sido un gusto compartir con ustedes. En otra ocasión vamos a estar también tratando otros temas de coyuntura, de importancia, de urgencia también. Gracias por seguirnos. Chao a todos. Chao, chao, chao chicos, chao, chao, chao.